Última hora, colombianos, el jefe de la mafia, Gustavo Francisco Petro Urrego, tiembla. No puede salir a la luz. El audio prohibido de Petro y Daniel Quintero. Este nuevo escándalo tiene temblando al petrismo y la Casa de Nariño, porque una interceptación del ejército dejó al descubierto una llamada entre Gustavo Petro y el exalcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero. La frase "no puede salir a la luz" fue suficiente para que el audio quedara clasificado como secreto de Estado. Pero su filtración ya desató un terremoto político que sacude el Congreso de Colombia y al propio Gustavo Petro. A continuación les voy a poner un video en donde están todos los detalles, cada una de las situaciones que se presentaron alrededor de este nuevo escándalo. Necesito que por favor me ayude a compartirlo a todos los rincones de Colombia. Escuchémoslo. Exclusiva. Última hora en Colombia. Una interceptación realizada por inteligencia militar reveló una conversación entre el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La frase escuchada en esa llamada, "eso no puede salir a la luz", fue suficiente para clasificar el material como secreto de Estado. Sin embargo, la existencia del audio ya comenzó a filtrarse y está generando una crisis que golpea al gobierno en su punto más vulnerable, la confianza pública. Desde Colombia sin censura, le contamos los detalles de un caso que abre un nuevo capítulo de tensión institucional. Lo invitamos a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video, porque lo que se discute aquí puede marcar un antes y un después en la política nacional. Fuentes castrenses confirmaron que la interceptación se produjo durante un seguimiento rutinario a comunicaciones del Palacio de Nariño y de figuras cercanas al círculo presidencial. Estos monitoreos, comunes dentro de protocolos de seguridad nacional, rara vez trascienden a la opinión pública. Pero esta vez, la identificación plena de las voces cambió todo. El presidente Petro y Daniel Quintero hablaban en una línea vigilada. Según los reportes internos, la conversación tuvo tres apartados principales. El primero, referido a la justicia. Petro habría planteado la necesidad de mantener bajo control algunos fallos judiciales. No dio nombres específicos, pero Quintero respondió con una frase comprometedora: "Ellos ya saben lo que tienen que hacer, la lista está completa, y si alguien se desvía, tenemos cómo recordárselo". Para los oficiales que escucharon el audio, esa mención fue leída como confirmación de presiones indebidas sobre magistrados. El segundo bloque de la charla abordó asuntos financieros. Petro advirtió: "Los giros no pueden aparecer en la contabilidad oficial", a lo que Quintero contestó: "Ese dinero no toca bancos, ya se manejó con las fundaciones". La referencia coincide con investigaciones abiertas sobre triangulación de recursos públicos a través de fundaciones de fachada. Para los analistas de inteligencia, el fragmento confirma la existencia de mecanismos paralelos de financiación y de favores políticos. El tercer apartado fue aún más delicado. Quintero dijo: "Si alguien rompe el pacto, ya sabes lo que toca, nadie puede salirse ahora". Aunque sin mencionar nombres, el mensaje fue interpretado como una advertencia a quienes pudieran revelar información. Para los militares, no se trataba solo de corrupción, también había coerción y disciplina interna dentro de una red de acuerdos políticos. El material fue clasificado como nivel rojo, confidencialidad absoluta. Pero dentro de los cuarteles surgió el dilema: ¿entregarlo a la fiscalía o mantenerlo en secreto? Algunos oficiales insistieron en que la gramación debía remitirse a las autoridades judiciales de inmediato. Otros advirtieron que hacerlo podría detonar un choque institucional entre Fuerzas Armadas y Presidencia. La división dejó en evidencia la magnitud del problema. A pesar de la reserva, fragmentos comenzaron a circular. Copias parciales llegaron a congresistas de oposición y a periodistas de investigación. En cuestión de horas, el rumor pasó de los pasillos castrenses a los titulares preliminares de los medios. La frase "no puede salir a la luz" se convirtió en el centro del debate. En el Congreso, senadores y representantes opositores exigen explicaciones públicas. Señalan que la interceptación revela un patrón de conducta, presiones sobre la justicia, triangulación de recursos y pactos que comprometen la transparencia del gobierno. Varios legisladores han anunciado debates de control político para que Petro responda directamente por la llamada. Los medios de comunicación han comenzado a recoger versiones fragmentadas. Aunque aún no se difunde el audio completo, la información parcial basta para instalar la sospecha en la opinión pública. Columnistas y analistas señalan que, incluso si parte del contenido es exagerado, el hecho de que militares de alto rango confirmaran la autenticidad de la interceptación ya coloca al gobierno contra las cuerdas. En la calle, la percepción también cambia. Organizaciones ciudadanas han retomado la frase interceptada como símbolo de opacidad. Si no tienen nada que ocultar, publiquen el audio. Es el mensaje que circula en pancartas y redes sociales. El gobierno, sin respuestas claras, enfrenta un creciente desgaste de credibilidad. El impacto internacional tampoco es menor. Delegaciones diplomáticas en Bogotá han solicitado información confidencial para evaluar la estabilidad política del país. El eco de un presidente involucrado en una llamada clasificada como secreta afecta la imagen que Petro intenta proyectar en foros internacionales como líder de la izquierda regional. La reacción del Palacio de Nariño ha sido defensiva. Petro calificó las filtraciones como parte de una campaña de desestabilización orquestada por sectores de oposición. Quintero, por su parte, negó cualquier irregularidad y aseguró que hablar con un amigo no puede considerarse delito. Sin embargo, estas declaraciones no responden a lo central, porque un presidente en ejercicio habla de giros ocultos y de pactos que no deben conocerse.
El hecho de que las Fuerzas Armadas estén divididas es uno de los elementos más preocupantes. Una parte de los oficiales considera que callar es convertirse en cómplice. Otra parte teme que hablar sea interpretado como conspiración. Esa fractura interna, sumada a la presión política, incrementa el riesgo de una crisis institucional. Este caso abre un debate mayor, la relación entre poder civil, justicia y Fuerzas Armadas. En un país marcado por décadas de desconfianza hacia las instituciones, la percepción de que se encubren pactos desde la Casa de Nariño profundiza el escepticismo ciudadano. La frase interceptada, "no puede salir a la luz", funciona como metáfora de un gobierno que prometió transparencia y hoy aparece rodeado de sospechas. Desde Colombia Sin Censura, reiteramos la importancia de que los colombianos expresen. ¿Cree usted que este audio debe hacerse público? ¿Considera que la Fiscalía debe asumir el caso de inmediato? Deje su comentario y comparta este contenido para que la discusión no quede limitada a círculos cerrados. La presión ciudadana puede ser determinante para que la verdad salga a la superficie. La revelación sobre la interceptación de la llamada entre el presidente Gustavo Petro y Daniel Quintero no se quedó en los cuarteles. En menos de una semana, el asunto escaló hasta convertirse en uno de los temas dominantes en el Congreso y en los medios. Lo que inicialmente fue un documento clasificado como nivel rojo dentro del ejército, hoy es el centro de un debate político que amenaza con convertirse en crisis institucional. En el Capitolio, la oposición ha pedido formalmente que se cite a debate de control político al presidente de la República. El argumento central es que el contenido de la llamada no solo sugiere maniobras de ocultamiento financiero, sino también presiones sobre la justicia. La mención a una lista de magistrados que ya saben lo que tienen que hacer encendió alarmas porque coincide con denuncias recientes de presiones en tribunales clave. Varios congresistas han advertido que, de confirmarse la autenticidad completa del audio, se trataría de un hecho sin precedentes en la historia democrática del país. La bancada oficialista ha intentado frenar la discusión. Sus voceros señalan que no existe prueba pública del contenido de la llamada y que todo se basa en rumores filtrados. Sin embargo, el simple hecho de que el ejército confirmara la interceptación basta para legitimar el debate. En política, la percepción es tan decisiva como la prueba judicial, y en este momento, la percepción pública juega en contra de la Casa de Nariño. En las Fuerzas Armadas el panorama es aún más complejo. Mandos medios consideran que ocultar el audio equivale a erosionar la legitimidad de la institución. Plantean que el deber del ejército es garantizar la seguridad nacional, no encubrir conversaciones que puedan estar relacionadas con corrupción o manipulación de la justicia. El alto mando, por su parte, advierte que filtrar el contenido completo podría interpretarse como un acto de insubordinación, lo cual abriría un choque frontal entre el poder civil y militar. La fractura interna ya es inocultable. La tensión aumentó con un dato adicional. Existen al menos 4 interceptaciones más bajo análisis. Fuentes militares aseguran que se trata de llamadas en las que también participaría Daniel Quintero y que podrían involucrar a terceros aún no identificados. Este dato ha multiplicado la presión, porque si una sola grabación ya desató un escándalo de esta magnitud, la revelación de más audios tendría consecuencias impredecibles para el gobierno. En el frente internacional, diplomáticos consultados en Bogotá confirman que el caso ya preocupa a varias embajadas. Temen que Colombia entre en un periodo de inestabilidad política que frene la cooperación en temas económicos y de seguridad. El gobierno, mientras tanto, intenta proyectar normalidad con giras y discursos sobre reformas, pero la atención de la prensa extranjera ya está centrada en la interceptación. La reacción social no se ha hecho esperar. Colectivos estudiantiles, sindicatos y organizaciones civiles han convocado plantones frente al Congreso y la Corte Suprema exigiendo que se revele el audio completo. Las consignas son directas. Si no hay nada que ocultar, muestren la grabación. En varias ciudades ya se registran marchas espontáneas con participación de sectores que tradicionalmente no se movilizan por causas políticas, lo que refleja el nivel de descontento acumulado. Las encuestas de opinión también muestran un deterioro. El respaldo al presidente Petro, que ya venía cayendo, enfrenta ahora una caída más pronunciada. El dato más preocupante para el Palacio de Nariño es que incluso sectores que lo apoyaban comienzan a expresar dudas sobre su credibilidad. La frase "no puede salir a la luz" se convirtió en un símbolo de desconfianza. La estrategia oficial no ha cambiado: negar la existencia del problema y acusar a la oposición de fabricar un montaje. Sin embargo, esta respuesta se debilita cada día que pasa. Cada filtración parcial, cada declaración desde sectores militares o cada editorial crítico en medios erosiona más la defensa del gobierno. El costo político de callar ya parece mayor que el de aclarar. La oposición, por su parte, encontró en este caso un argumento central para exigir transparencia. Senadores han anunciado que radicarán solicitudes formales a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen si en la conversación interceptada hay indicios de delitos contra la administración pública. Algunos incluso hablan de la posibilidad de iniciar un proceso de responsabilidad política contra el presidente. Dentro del propio pacto histórico, aliados cercanos comienzan a marcar distancia. Legisladores que antes defendían cada decisión de Petro, ahora piden cautela y claridad. El cálculo político es evidente. Nadie quiere hundirse con un gobierno que pierde credibilidad. Esta fisura interna puede convertirse en uno de los principales riesgos para la estabilidad de la coalición. El impacto en la imagen internacional de Petro es otro elemento
elemento clave. Mientras intenta presentarse como referente de la izquierda regional y promotor de la transición energética, enfrenta en su país acusaciones de pactar con magistrados